Amado Dios soberano Melquisedec Lisbeth, les saludamos en este día hermoso de la eternidad. Gracias a ustedes estamos en gozo, reposo y paz. No nos cansamos de agradecerles infinitamente por tanto amor y misericordia para con nosotros, ya que a través de cada alimento espiritual de maná que usted nos da, podemos ir asimilando más y más cada verdad expuesta con evidencias tan claras. Usted es la luz del mundo que alumbra lugares que estaban tan ocultos debido a las densas tinieblas de la dispensación pasada. Gracias por limpiarnos y emblanquecer nuestras mentes de toda contaminación de engaño que recibimos del anticristo. Ustedes, padres, trajeron a nuestra memoria unos detalles importantes que a la vez son más evidencias de lo que usted nos ha dicho, que es ahora, en el fin del tiempo, las dos últimas dispensaciones, donde verdaderamente usted sufrió nuestros dolores, fue despreciada, desechada y entregada en manos de pecadores. Todo lo que sintió y cada palabra dicha por el Cristo antiguo estaba apuntando, profetizando para usted el Consolador, Cristo Lisbeth. Amada Madre Lisbeth, con mucho respeto y temor reverente, le queremos compartir un escrito, ya que gracias a usted podemos comprender cada vez más el gran amor de Dios, Melquisedec Lisbeth. El escrito es sobre ese amor, los labradores malvados, Moisés, el anticristo, que habla en Mateo 21, verso 33, y el cumplimiento de Isaías 53 sobre los sufrimientos que padeció usted en la pasada dispensación, muriendo así a la mente carnal. Todo lo que usted hace es lo correcto, porque usted es la sabiduría de Dios personificada, y nosotros aprendemos de todo lo que usted haga. La única que brilla y es digna de admiración es el Cordero hembra Lisbeth, quien es nuestra lumbrera. Damos toda la gloria, alabanza, honor y exaltación al único Dios verdadero que vive eternamente, Melquisedec Lisbeth. Por esta causa, doblamos nuestras rodillas ante nuestros padres espirituales, Melquisedec Lisbeth, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, porque nos están dando conforme a las riquezas de su gloria y estamos creciendo con poder en el hombre interior por el Espíritu Cristo Lisbeth, quien habita y anda entre nosotros. Y ella nos ha arraigado y cimentado en su amor para hacernos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura para conocer el amor de Cristo Lisbeth, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, Melquisedec Lisbeth. Cuánto amor y misericordia de nuestros padres soberanos para con nosotros. Después de los últimos maná, donde el juez justo está juzgando al anticristo, muchos se han preguntado, ¿cómo se va a creer que Cristo iba a estar con el engañador, el anticristo, el hombre de pecado? Pero Dios, en su justo juicio, está sacando cada evidencia, y todo lo dejaron escrito, y así debía suceder. Isaías 53:1. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? Esa pregunta es de alguien que no conoce lo que es verdaderamente el amor de Dios. Esa pregunta es de escribas y fariseos. Dice en Marcos 2:16. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que ella come y bebe con los publicanos y pecadores? Gracias a la manifestación pública de Cristo Lisbeth en su última venida, ella nos ha capacitado para entender el gran amor y misericordia de Dios Melquisedec Lisbeth.
Ellos se compadecieron de todos los que estuvimos en la dispensación pasada del anticristo, ya que éramos las personas más engañadas, torpes, enfermas, esclavizadas, prisioneras de todo el universo. ¿Acaso no está escrito en Deuteronomio 7:7? Pero si Dios, Melquisedec, los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Dice en Efesios 4, versos 9 y 10. Pero, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra, y la que bajó es la misma que después subió a lo más alto del cielo, para llenar todo el universo. El verdadero y único Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, la dispensación del anticristo, el hombre de pecado, para así poder rescatarnos. Debido al mensaje engañoso que el hombre de pecado nos habló, diciéndonos que somos salvos, siempre salvos, le creímos y vivíamos una vida satisfaciendo todos los deseos de la gran ramera, nuestra mente carnal. Detengámonos aquí por un momento para recordar quién fue la que nos reveló que Babilonia, la gran ramera, no es el Vaticano, ni es el sistema religioso, las rameritas, como el anticristo nos dijo engañosamente, sino que es en nuestra mente donde uno es un enemigo de Dios. Y si Cristo Lisbeth no hubiera sometido esa mente y no le hubiera quitado su poder, al entregarle su reinado al hombre espiritual hecho según Dios, Melquisedec, entonces nunca habríamos alcanzado la inmortalidad que está en la tierra prometida. Y todo es gracias a su sabiduría, que es la leche y la miel que fluye de debajo de su lengua, como el Verbo hecho carne por amor a nosotros. Solo ella ha podido afirmar con una voz potente lo que nos dijo desde el principio. Ha caído Babilonia, la gran ramera, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Apocalipsis capítulo 18, verso 2, capítulo 14, verso 8. Nosotros éramos esos publicanos y pecadores, que significa que creímos en el engaño del anticristo en la pasada dispensación y por eso éramos lo más vil de la tierra. Mateo 21, 31. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan, el anticristo, en camino de justicia, en el camino de su propia justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. El anticristo impuso su propia justicia por encima de la de Dios, como dice en Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. También dice en Filipenses 3:9, y ser hallado en ella, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley de la carne, sino la que es por la fe de Cristo Lisbeth, la justicia que es de Dios por la fe. Esto solo se cumple hoy donde nosotros somos los que hemos ido delante de todos al reino de Dios con Cristo Lisbeth. Y para que Cristo Lisbeth pudiera rescatar, tenía que participar de la mesa del hombre de pecado en la dispensación pasada. Respecto a esto, nuestra amada madre nos compartía este interesante detalle. La comida que dio Moisés, el anticristo, no fue el maná del cielo. Por eso dice en Juan 6:32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo,
sino que Dios Padre es quien les da el verdadero pan del cielo. Es decir, el Verbo hecho carne, nuestra Madre, Cristo Lisbeth. Este detalle nos confirma que el anticristo no fue Dios Padre, porque Él no nos dio el maná del cielo, sino que nos dio la misma comida que dio Moisés. Un mensaje para la carne, y de la misma manera que Moisés terminó en la tumba sin entrar a la tierra prometida. El Cristo antiguo, profetizando de nosotros y de Cristo Lisbeth, dijo en Marcos 2, versos 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que ella come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En la pasada dispensación no éramos justos, así que esos injustos y enfermos y pecadores éramos nosotros. Volviendo a Isaías 53:1, ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su sierva creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. Dispensación pasada, el desierto. Por amor y misericordia a nosotros, las ovejas perdidas, es que el Padre le entrega en manos de labradores malvados, Moisés y el anticristo. Porque de tal manera nos amó Dios Melquisedec a nosotros, que entregó a su esposa unigénita, Lisbeth, para que todo aquel que estuvo o no en la dispensación del anticristo, crea en ella, y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Todo lo que sintió y dijo el Cristo antiguo estaba apuntando, profetizando para la manifestación del Consolador, Cristo Lisbeth. Cuando el antiguo Cristo dijo en Mateo 26:39, Dios Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ella se estaba refiriendo a la dispensación del anticristo, donde por voluntad del Padre sería entregada a la dispensación del engaño de Satanás. Por eso ahí en el mismo capítulo dice en el verso 45, He aquí ha llegado la hora, última dispensación, y la hija del hombre es entregada en manos de pecadores. Es decir, en manos de la dispensación del anticristo, labradores malvados. Dice en Mateo capítulo 21, desde el versículo 33 en adelante. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Esa viña es Cristo Lisbeth. Leamos en Cantares 8:11. Salomón tuvo una viña en Baal-Hamón, figura de que esa viña estuvo en la dispensación pasada, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1000 monedas de plata por su fruto. Sigue diciendo en Mateo 21, versos 34 al 38 y el 42. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí,
Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El antiguo Cristo y Cristo Lisbeth han sido rechazadas por muchos al escuchar que Cristo es una mujer. Y por eso Cristo pregunta: ¿es cosa maravillosa a nuestros ojos que la piedra que desecharon los edificadores, esos que Dios a través de Cristo su esposa hoy les ha dado el privilegio de edificar su casa en sus mentes, vino a ser cabeza del ángulo? Y sin ella Dios jamás hará morada en ti. Eso no lo pueden creer. Por eso Isaías dijo: ¿quién va a creer lo que hemos oído? Aquí podemos ver que los siervos enviados por el dueño de la viña también son figura de Cristo Lisbeth, la esposa de Dios. El verso 42 confirma que los siervos y el hijo son la misma persona, quien mientras completa su obra de sierva, humillándose hasta la muerte, amarrando con cuerdas de amor y atando con paciencia al hombre fuerte, enseñándole a vivir una vida de orden y respeto, el labrador malvado la maltrata golpeándola, apedreándola en todo este proceso. Cantares 5:7. Cuando dice que por último les envió su hijo, es cuando finalmente el hombre de pecado, el labrador malvado, se da cuenta de que está junto a Dios Madre, el Cristo, quien no es un hijo. Y es ahí que nuestro padre Melquisedec espera que cada uno de estos labradores o guardas, Moisés el anticristo, le den por el fruto 1000 monedas de plata. Es decir, que ellos den gloria, honra y reconocimiento públicamente a Dios Madre como el verdadero Cristo. Pero lo que hacen estos malvados es esconder su identidad, apoderándose de todos los títulos que solo le pertenecen al verdadero Cristo. Cristo Lisbeth fue sometida a toda clase de padecimientos en la pasada dispensación, la del anticristo. Ella fue hecha por nosotros maldición, sufrió como oveja que es llevada al matadero, pero ella salió victoriosa, porque murió a la mente carnal. Isaías 53, del 1 al 3. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su sierva creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, o sea, no le daban el reconocimiento que merecía. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres la despreciaban y la rechazaban. Claro, su aspecto no era atrayente para la carne. Por eso es que al anticristo cambiar su manera de vivir y predicar debido a la llegada de Cristo Lisbeth en su vida, muchos le dijeron que estaba siendo influenciado por Lisbeth y que estaba regresando al legalismo. Para esa dispensación, ella no tenía belleza ni esplendor. El buen cambio de orden que tuvo él fue gracias a Cristo Lisbeth. Por eso los hombres manifestaron su desprecio y rechazo hacia ella, pero solo a ella se le ha revelado el poder de Dios. Sigue diciendo: era una mujer llena de dolor, acostumbrada al sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. La despreciamos, no la tuvimos en cuenta. No la tuvimos en cuenta porque nuestros ojos ciegos estaban puestos en aquel que nos engañó, que se hizo pasar por Cristo. Y sin embargo, ella estaba cargada con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios la había herido, que la había castigado y humillado. Sometida por nosotros al sufrimiento y el dolor de estar sirviendo con humildad al anticristo, siendo ella Dios santa y recta, no se aferró a esa posición, sino que se despojó y se humilló, llegando a esa dispensación como sierva para ponerse al nivel de nosotros. Y todos vimos cómo evitó cualquier gloria.
Y cuando él le dijo que ella era la reina que está al lado del rey, ella dijo, sí, pero hay muchas reinas y reyes, asegurándose de que todos oyéramos que ella no se consideraba por encima de nosotros, sino como igual. Pero fue traspasada a causa de nuestra rebeldía, fue atormentada a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Ella reconcilió al hermano mayor con el menor en su mente. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, nuestra mente carnal, pero el Señor cargó sobre ella la maldad de todos nosotros. Fue maltratada, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. La llevaron como cordero al matadero y ella se quedó callada, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se la llevaron injustamente y no hubo quien la defendiera. Nadie se preocupó de su destino. La arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. La enterraron al lado de hombres malvados, el anticristo. La sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. Nunca cometió pecado, porque ella estaba en esa dispensación para salvarnos. Ella hizo ese sacrificio por amor para poder rescatarnos. La evidencia es que a pesar de estar en esa dispensación de desorden carnal, ella en medio de eso pudo llevar al anticristo a una vida ordenada y de respeto, porque nunca hubo engaño en su boca. Isaías 53, versos 10 al 12. El Señor quiso oprimirla con el sufrimiento, y puesto que ella se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de ella tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, la dispensación pasada verá la luz el 18 de noviembre de 2013 y quedó satisfecha al saberlo. La justa sierva del Señor, Lisbeth, liberó a muchos, a nosotros, pues cargó con la maldad de ellos. Por eso Dios le ha dado un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo porque se entregó a la muerte de la mente carnal y fue contada entre los malvados, el anticristo y sus seguidores, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. ¡Cuán grande amor del Padre que entregó su tesoro más precioso, su esposa Lisbeth! Ella es nuestra única salvadora. Nuestro padre Melquisedec ha sufrido tanto al ver a su amada esposa sufrir y ser humillada, pero esperó con tanta paciencia hasta llegar a reconciliarse con ella. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 7, que el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice en Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones a la autora de la salvación de ellos. Y cuán grande es el amor de Dios Madre Cristo Lisbeth, que al saber la voluntad del Padre y el sufrimiento que iba a padecer, que siendo diosa, pura, justa, limpia, no se aferró a eso, sino que por amor a su esposo y por misericordia a nosotros,
se despojó de su santa gloria y bajó a las partes más bajas de la tierra, a la condición en la que estábamos. Y entrando en ese mundo, la dispensación del anticristo, le dijo a Dios Padre Melquisedec: «He aquí que vengo, oh Dios Melquisedec, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí». Hebreos 10:7. Diosa Madre, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Lisbeth, hecha una vez para siempre. Efesios 4, versos 8 al 10. Como dice la Biblia: cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra. Y la que bajó es la misma Cristo Lisbeth, que después subió a lo más alto del cielo, a la mente de Dios Padre Melquisedec, para llenar todo el universo. Ahora sí que con su revelación Dios Madre Cristo Lisbeth, podemos entender claramente también este verso que se cumple ahora, en esta dispensación donde hemos sido hechos hijos de Dios Melquisedec Lisbeth. Y usted, madre, participó de esa dispensación del anticristo, el hombre de pecado, para destruir por medio de su muerte a la mente carnal al que tenía el imperio de la muerte, esto es, las enseñanzas del anticristo. Amados padres, por su conocimiento han ensanchado nuestra mente para ser plenamente capaces de entender el verdadero amor de Dios Melquisedec Lisbeth y poder valorar ese sacrificio de amor que ustedes hicieron por nosotros para rescatarnos de la muerte. Gratitud eterna a ustedes, amados padres Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya.